Cuando visitamos Morelos, ¿a quién no se le ha antojado un taco de cecina acompañado de crema, quesito fresco, salsa verde? Creo que es evidente que cuando estamos hablando de gastronomía respecto al estado de Morelos, estamos obviamente pensando en el municipio de Yecapixtla. Pero Yecapixtla no solo se caracteriza por su gastronomía, también su arquitectura, la armonía visual que tiene, los vientos, su frescura. Vaya, es un municipio que tiene varias características que lo ponen en el mapa. Sin embargo, ¿alguien se ha puesto a pensar cuál es la historia de Yecapixtla? ¿Cuál es la historia detrás del municipio, de su gastronomía, del origen en el que se encuentra ubicado o por qué existe un convento aún San Juan Bautista? Pues bien, hoy analizaremos el municipio de Yecapixtla a través del tiempo. En el año 1200 a 1500 antes de la conquista, es decir, un periodo prehispánico, en el año 1200 la comunidad de Xochimilcas migraron al oriente de lo que es el estado de Morelos y se asentaron en una ubicación estratégica y la nombraron Zihuitza Capitzalán, que en su dialecto significa nariz filosa. Esto se debe a que la comunidad utilizaba adornos en su nariz, los que lo hacía características de tener una nariz puntiaguda y que parecía filosa. Para el año 1521 a 1600, es decir, durante el periodo de la conquista, con la llegada de embarcaciones españolas y la derrota de Moctezuma, el pueblo de Zihuitza fue vencido y saqueado por Gonzalo de Sandoval en el año 1521, un día 16 de marzo. Gonzalo de Sandoval era un comandante de Hernán Cortés, pero Hernán Cortés se dio cuenta de que este asentamiento era rico en recursos, por lo que ordenó construir un monasterio ahí, en Cuernavaca, lo que conocemos hoy como Cuernavaca. Todavía no se creaba el monasterio que era dirigido a San Juan Bautista. Se creó un tiempo después en Yecapixtla hacia el año 1535. Es el que actualmente se encuentra erecto en la ubicación de Yecapixtla. Para el año 1548 llegaron los frailes agustinos, mejorando el convento y nombrándolo San Juan Bautista de Yecapixtla, nombrándolo así por lugar de viento en náhuatl. Eso es el significado del nombre de Yecapixtla. El problema aquí que existía todavía era la división territorial, porque lo que conocemos hoy como Morelos todavía no se dividía, todavía existía una división territorial para los españoles. Para el año 1600 a 1821, durante el periodo virreinal, por la gran influencia de la corona española y la evangelización de la iglesia, Yecapixtla se establece como un pueblo de indios, basando su economía en el maíz y el frijol, además de ser un paso de mercancía importante para lo que hoy es el Estado de México y Querétaro. Para el año 1821 a 1875, durante el periodo del México independiente, por los constantes abusos hacia los criollos, mestizos e indígenas, se liberó la Guerra de Independencia. El estado de Morelos, que todavía no se dominaba de esa manera, se volvió una zona insurgente, siendo Yecapixtla un punto de abastecimiento y paso. Para ese entonces el municipio formaba parte del Estado de México. Todavía no se decía la división territorial en Morelos. Una vez que se consuma la independencia en México, se crea en 1824 la primera constitución en México, que ahí estableció las primeras divisiones territoriales, que aun siendo escasas, tuvo delimitaciones de zonas. Es ahí cuando se considera que Yecapixtla debería ser parte del Estado de México. Pero no fue hasta la reforma de Benito Juárez, en la Guerra de Reforma, que por medio de decreto Yecapixtla pasó a formar parte de Morelos, por su cercanía al importante proceso de independencia. Para el año 1910 y 1920, durante el periodo de la Revolución, Morelos y Yecapixtla volvieron a formar parte esencial del movimiento del pueblo mexicano, siendo la región influenciada por el movimiento zapatista, priorizándolo como una zona agrícola y como una ruta comercial. Gracias al movimiento revolucionario, los estados empiezan a tener divisiones territoriales y municipales, estableciendo en sus constituciones y dotándolas de personalidad en la Constitución Federal. Pero no fue hasta 1930 que Yecapixtla fue reconocido como municipio. Primero pasó por un proceso en el que se reconocía en qué región estaba para poder formar parte de ese estado y volverse municipio y tener personalidad jurídica propia. En la actualidad, Yecapixtla se consolida como un municipio libre en Morelos, caracterizándose por su gastronomía y arquitectura, en especial por su exconvento. Es de los pocos municipios que aún conserva su origen y arquitectura desde la colonización española.